Bueno, buenos días a todos. Hoy queremos plantear la unidad 8 relacionada con el proceso de influencia. Y es una unidad interesante porque empezamos a meternos a lo largo de la carrera en una temática que es muy interesante y que pocas materias lo tocan de cerca. Me refiero a la administración de los recursos humanos. Entonces, lo que vamos a ver en el día de hoy, de manera sintética, son algunas de las cuestiones por las cuales las personas, digamos, se adaptan mejor o no a la estructura de la organización y en cuanto a su trabajo. La palabra comportamiento organizacional, bueno, son términos muy conocidos en el área de administración y básicamente lo que tratan de diferenciar es el comportamiento humano individual en la vida diaria de lo que es el comportamiento dentro de la empresa. Entonces, el libro de Robbins, por ejemplo, que se llama así justamente, Comportamiento Organizacional, toca todos estos temas muy bien y por eso está recomendado en la bibliografía de la materia. Comprender, por ejemplo, el comportamiento de los trabajadores en la empresa, ese va a ser el objetivo, por qué la gente se comporta de determinada manera en el trabajo. Vamos a ver de qué manera esto puede formar parte de la estrategia de la empresa. Imaginen ustedes que en una empresa de servicio, donde la gran mayoría son sus trabajadores, en una empresa de servicio estamos hablando de que más del 60 y a veces el 70% de los costos es la mano de obra. Entonces, ahí nos damos cuenta que el recurso humano, su costo, su comportamiento, su rendimiento, su desempeño, pasan a ser el recurso importante a planificar, organizar, dirigir y controlar, porque tiene un peso específico muy importante. Entonces, los recursos humanos deben formar parte de la estrategia de la empresa. El objetivo, por supuesto, es lograr que convivan ambas partes, el individuo y la empresa, y que cada uno pueda verse realizado. El objetivo específico, entonces, en el día de hoy va a ser identificar cuáles son los factores que afectan el comportamiento de las personas, cuáles son los factores internos, cuáles son los factores externos, y tratar de dejar algunas recomendaciones, algunas herramientas para hacer un uso adecuado del recurso humano. Entonces vamos a diferenciar el recurso humano, por un lado es, el comportamiento humano, entonces por un lado es un conjunto de variables que hacen que una persona se comporte de determinada manera, el individuo, y va a estar influenciado por la cultura, por las actitudes, por las emociones, la autoridad que tenga, la relación, la capacidad de persuasión, la coerción inclusive en determinados momentos, si es que tiene poder para poder tener alguna capacidad de coerción, y obviamente también la genética influye en el comportamiento de las personas. Ahora, eso por el lado individual, vamos a suponer en un individuo de calle. Ahora, cuando hablamos de comportamiento organizacional, ya es el desempeño del individuo y su actitud dentro de la empresa, o sea, en el seno de las organizaciones, como dice la diapositiva. Y acá sí que nos interesa que ese individuo, esa persona, más allá de su género, trate de incorporarse a la empresa y aportar lo que la empresa espera de ese recurso, y siempre apuntando a la eficacia y a la productividad de la organización. No se olviden que todo esto se hace para agregar valor, y ese valor agregado tiene como gran destinatario al cliente o al usuario. Entonces, el comportamiento organizacional va a ser el resultado de conocimientos teóricos, conocimientos prácticos, de trabajos de investigación, y Robbins, a quien citaba hace unos minutos, decía o define el comportamiento organizacional como aquel campo de estudio que investiga las repercusiones que los individuos, los grupos y la estructura producen en el comportamiento de las organizaciones. O sea que una organización se comporta en gran parte por el comportamiento demostrado por sus miembros. Y fíjense que en algún momento Robbins nombra, por un lado, los individuos, pero también nombra los grupos. O sea, hay un comportamiento individual, o sea, lo que hace cada uno con su trabajo, pero también hay un comportamiento grupal, es decir, cómo nos comportamos entre varios, o sea, un departamento completo, entre un departamento y otro departamento, varias áreas a la vez. O sea, podemos pensar en un individuo con un comportamiento individual, pero también podemos ver a ese mismo individuo dentro de un comportamiento grupal.
y muchas veces son distintas las actitudes y las posturas. Entonces, si tuviéramos que diferenciar en dos grandes ejes, las personas por un lado y las organizaciones por las otras, veríamos que las personas, por ejemplo, bueno, los individuos pueden parecer iguales, pero también todos somos diferentes al mismo tiempo, o sea, no todo el mundo se comporta de la misma manera, todo el mundo viene a la empresa ya con cierta personalidad adquirida a lo largo de los años, y eso no lo va a cambiar. La percepción que tiene el individuo, digamos, diferente a la de otro en algunas circunstancias, la motivación que puede tener la persona para vivir, para trabajar, el sentido de pertenencia, o sea, hasta qué punto la persona se siente dentro de un grupo o de un equipo que lo valore, el deseo de tener una autoestima, de que lo reconozcan, de su aporte, de su valor. Y del lado de las organizaciones vemos, como ya hemos visto en la unidad 3, decíamos, bueno, son sistemas sociales, donde están regidos por normas, y también por cuestiones psicológicas. Muchas veces las empresas, las organizaciones lo que quieren alcanzar con el individuo es la relación ganar-ganar, es decir, me interesa gente contenta con resultados logrados. Esa es una relación ganar-ganar. Ambos se necesitan, obviamente, no se concibe a una organización sin personas, y ambos se necesitan para bien. La empresa ofrece la generación de empleo y el individuo ofrece su mano de obra, su esfuerzo, su talento. Y fundamentalmente las organizaciones tienen que dar el ejemplo y trabajar de una manera ética, es decir, darle a los individuos un trato, un aprecio por su contribución, para que el individuo pueda sentir la atracción de querer ingresar a trabajar a esa empresa, pero además, una vez logrado esto, es fundamental tratar de retener a todos aquellos empleados que aportan mucho valor para la organización. Entonces, si tuviéramos que mirar, por un lado los comportamientos y por otro lado las competencias, no se olviden que este concepto de la competencia, por ejemplo, que viene de los recursos humanos, dice que tenemos competencias o habilidades, pero también tenemos actitudes. Entonces, cuando sumamos las habilidades y las actitudes, estamos en presencia de determinadas competencias. Aquellas competencias que se encuentran en la zona más profunda de la personalidad, o sea, como si fuera en la raíz misma del ser humano, son las que en definitiva van a influenciar el comportamiento. Me refiero a valores, por ejemplo, respeto, solidaridad, ese tipo de cuestiones afectan o hacen más o menos competente a una persona, y eso tiene un comportamiento condicionado a la hora de mostrar qué tal es ese individuo dentro de la empresa. O sea, el comportamiento organizacional va a estar asignado de alguna manera por la suma de las competencias de los recursos humanos que pertenezcan a ella. O sea que, si empezamos a mirar, por un lado, los factores, recién veíamos los factores internos, ahora si vemos todo el mapa conceptual y decimos, bueno, ¿quiénes son o cuáles son las variables que importan en el comportamiento organizacional? Vamos a ver que, por ejemplo, todo lo que venga de afuera, el entorno del gobierno, la competencia, las presiones, los grupos sociales, los grupos de interés, todo eso que vimos en el entorno de la unidad 3, decíamos, bueno, eso hoy lo traemos a la empresa y nos damos cuenta que impacta en el comportamiento organizacional. ¿Qué otras variables? Las personas, los individuos, los grupos, la tecnología, la informática, todo eso va siendo un conglomerado donde, junto con la estructura, el organigrama, los puestos, las relaciones, todo eso va a determinar el comportamiento del individuo. O sea, en una palabra, un individuo entra a trabajar y trae consigo su personalidad, a su vez el entorno de alguna manera le condiciona o el accionar de la competencia, le cuestiona de alguna manera su proceder, tiene que amoldarse a lo que le exige la competencia, tiene que trabajar con la tecnología y con la informática que la empresa le puede brindar, tiene que tener en cuenta cuál es su puesto, su rol, cuál es el nivel de autoridad, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, y con todo ese conjunto de variables el individuo termina, como resultado, teniendo un comportamiento individual, y en ese caso, organizacional. Fíjense entonces qué es lo que impacta en el comportamiento de las personas. Acá me refiero a las personas ya de manera individual. Las organizaciones, que es el lugar donde trabaja,
los factores psicológicos, que importan mucho, en qué medida el individuo está afectado por su comportamiento individual, esto lo estudia muy bien la psicología, y fundamentalmente, luego su desempeño laboral, la capacidad productiva, la salud física y mental seguramente, y la calidad de vida en general que lleva esa persona. O sea, todas estas variables son las que afectan el comportamiento. Y van a arrojar como resultado distintas relaciones. Cómo se relaciona un individuo con otros individuos, cómo se relaciona el individuo con la tarea, cómo se relaciona el individuo con el medio ambiente y cómo se relaciona en definitiva el individuo con la organización. Entonces, cuando hablamos de comportamiento, el objetivo que tenemos es, por un lado, describir sistemáticamente cómo las personas tratan de adaptarse a la vida de la empresa, comprender por qué las personas se comportan como lo hacen. Las personas no son como las máquinas, es decir, tenemos que entender que la diferencia entre una máquina y una persona concretamente es que la empresa siempre de la máquina espera el mismo resultado, es decir, o prende o apaga, pero yo sé que en definitiva el resultado es el esperado. Ahora, en el caso de las personas, no es lo mismo. Los individuos se levantan todas las mañanas con un carácter distinto, con una motivación distinta, aportan su personalidad, son influenciados por el medio ambiente, entonces no puedo esperar siempre la misma reacción de una persona. Y eso es lo que lo hace complejo a la relación entre el colaborador y su superior, y hay que saberlo llevar. Y a esto me refiero con la palabra comprender. Tenemos que tratar de predecir de alguna manera cómo puede ser la conducta de un empleado. O sea, si yo sé que el empleado es muy creativo, bueno, tendré que tratarlo de una manera de no herir su susceptibilidad, porque de alguna manera estoy seguro que ese individuo, si se considera creativo y valioso, con un maltrato de su creatividad, seguramente voy a lograr una relación adversa. Entonces, predecir la conducta de los individuos en función de su personalidad, controlar de alguna manera que las actividades humanas se desempeñen dentro de los cánones normales y de productividad que ha establecido el equipo. Entonces, con todos estos conceptos previos, tenemos que pensar entonces que las personas pueden temer o sentir temor en algún momento por que los instrumentos del comportamiento se utilizarán para limitar la libertad y de sacarle algunos derechos, pero los administradores no deben olvidar que los individuos que se realicen sobre el comportamiento siempre serán para beneficio humano y su aplicación se extiende a todo tipo de organizaciones. O sea, tratar de generar normas de conducta para que se conviva de determinada manera en la organización no es cercenar derechos de las personas, sino simplemente establecer un marco de convivencia. Entonces, ¿cuáles son los conceptos o variables que se relacionan con el individuo? El individuo, por ejemplo, a veces no quiere vivir en circunstancias de estrés. El individuo a veces le afectan cuando hay déficit de habilidades sociales, o sea, no hay buenas relaciones interpersonales. Al individuo le afecta la depresión, la ansiedad, al individuo le afecta el moving, le afecta la falta de tener una capacitación acorde, le afectan los problemas personales, familiares, le afecta tener problemas con su jefe. O sea, si uno tuviera que hacer un decálogo, estas son algunas, podrían haber muchas más. Si uno tuviera que hacer algún decálogo de todas las cosas que le afectan al individuo, y muchas de ellas negativamente, mencionaríamos esta. Pero también no son las únicas cosas que al individuo le pueden molestar. Le pueden molestar también algunas cuestiones relacionadas con la tarea, no solamente con el trato, como vimos recién. ¿Qué cuestiones o variables le pueden molestar al individuo en la empresa respecto a la tarea? Bueno, que le den mucho trabajo, la típica. Que el trabajo sea aburrido o muy rutinario, que el ambiente dentro de la empresa sea poco estimulante, es decir, uno se da cuenta que el ambiente o el clima que se vive ahí adentro no es el mejor, que haya poco o nulo reconocimiento a su trabajo, eso también afecta a la autoestima, o que haya instrucciones que no sean muy claras, eso también, digamos, confunde y hace que la tarea no se entienda y como consecuencia el comportamiento sea malo. También hay relaciones que al individuo le afectan que no son de los propios individuos ni de las tareas, sino
son en definitiva del ambiente general. Por ejemplo, que haya ruido, que haya mucho calor o mucho frío, o que haya muchas vibraciones en el inmueble, que haya poca luz, o que en definitiva no puede llegar fácil a la empresa porque los medios de transporte no son ni con la frecuencia ni en los horarios que le facilita la llegada y la salida, o cuando el trabajo o el ambiente o la zona que tiene que atravesar para ir a la empresa significa un riesgo físico. O sea, todos sabemos a la hora de salir de casa para ir a trabajar, sabemos que hay muchas cuestiones que pueden ser consideradas peligrosas para la seguridad o para la relación del individuo, pero también una vez ingresado a la fábrica o a la oficina o donde fuere, nos damos cuenta que hay circunstancias del ambiente edilicio, físico y que tienen que ver con las instalaciones que también pueden afectar el comportamiento. Nosotros los contadores siempre, o los licenciados, siempre nos hemos fijado mucho en el ambiente de nuestra oficina. Y todos pensamos en una oficina que sea cómoda, que sea silenciosa, que no entren ruidos del exterior, que tenga luminosidad. Y bueno, todo eso tiene que ver con la postura y hacia nuestro comportamiento. Todo aquel que en algún momento enfrentó un cambio en la oficina desde el punto de vista ambiental, enseguida nota una diferencia en el comportamiento. Dice, bueno, pinté toda la oficina o lo que fuere y me siento con más ganas de ir a trabajar porque ahora el ambiente es distinto. Bueno, a eso me refiero cuando pensamos en relaciones del ambiente que afectan el comportamiento. Y puede haber inclusive también, como decíamos, factores o variables que impactan en el comportamiento del individuo y que están relacionados con toda la organización en sí, y que viene de distinto origen. Por ejemplo, el horario rígido. Fíjense, ahora, por ejemplo, todo lo contrario, de a poquito con el famoso home working, o el trabajo desde la casa, o como sea, se está tratando de que los horarios sean más flexibles. ¿Por qué? Porque los horarios rígidos muchas veces condicionan el comportamiento de las personas. O jornadas demasiado largas. Hay empresas que, esto corresponde decirlo, hay empresas que lamentablemente hacen trabajar más de 8, más de 10, más de 12 y a veces hasta 14 horas a un individuo. Y esto obviamente termina extenuando al trabajador. Que no tenga día de descanso, no tenga los francos compensatorios que corresponden, que no tengan posibilidad de incorporar a la familia o de tener sus tiempos familiares, que haya desigualdad en el salario. Esta es una de las grandes inequidades en las organizaciones. ¿Por qué? Por misma responsabilidad hay distinto salario. Bueno, esto es un tema que afecta mucho al comportamiento. Que no haya seguridad, también falta de seguridad en trabajo es importante, afecta el comportamiento. Que haya relaciones laborales tensas, donde la gente no se pone de acuerdo, o donde se cometan inequidades o desigualdades, como por ejemplo en concepto de género, también es un tema que está hoy en día muy relacionado en la vida laboral de las empresas. Se discrimina mucho que lo masculino, que lo femenino, que las edades. Entonces vemos discriminaciones muchas veces injustas en las empresas, ya sea por religión, por edad, por género, por lo que sea. Y ese es un tratamiento que de a poco la administración es un debate que tiene que ir dándolo, porque son problemas de la administración, son problemas de la vida de las organizaciones, y vemos que de a poquito, todavía en la bibliografía tradicional no está muy tratado el tema, pero vemos que de a poco, por suerte, esta temática se va incorporando a la administración. Otras disciplinas que afectan el comportamiento o que le ayudan a la administración a entender cómo se comporta una persona dentro de la empresa, bueno, acá están: psicología, sociología, la psicología social, la antropología, la ciencia política, la filosofía, la propia economía. Esto lo expresa el libro de Hidalberto Chiavenato, que es un libro que está en biblioteca y se llama Manual de Recursos Humanos. Fíjense que toda esta cantidad de disciplinas, de todas ellas se nutre la administración, concretamente en este campo, en el campo del comportamiento. Bueno, dicho esto como pantallazo general, me quería referir ahora básicamente a la vida del individuo trabajando en la empresa, trabajando en grupos, trabajando en equipos, y me interesa definir concretamente cuando hablamos, porque se escucha mucho esta terminología, trabajar en equipo, equipos centralizados, equipos descentralizados,
equipos efectivos. Se usa mucho la palabra efectivos, de equipos. Pero básicamente, ¿de qué estamos hablando? Cuando formamos una unidad de 2 o más personas para trabajar con habilidades complementarias que se comprometen buscando un propósito común y fijan objetivos y expectativas de desempeño de las que se hacen responsables todos, estamos en presencia de un equipo. Fíjense que quiero destacar el segundo renglón, cuando dice con habilidades complementarias. ¿Qué quiere decir eso? Con la habilidad para interaccionar, con habilidad para relacionarme, con habilidad para trabajar juntos, con habilidad para que lo mío sume a lo que hace el otro y viceversa. No todo el mundo tiene la capacidad de trabajar de manera complementaria. Hay mucha gente que le gusta el trabajo solo, rendir por su cuota aparte, no quiere asumir responsabilidades de otros, y eso es la antítesis del trabajo en equipo. Entonces, cuando vamos a trabajar en equipo, circunstancia que le va a permitir a la empresa alcanzar mejores rendimientos, porque los equipos, cuando trabajan bien, suman más para la empresa que los comportamientos individuales, tiene este ingrediente de que hay que tener habilidades complementarias para formar parte de un equipo, y también hay que saber que a partir de allí la responsabilidad ya no es individual, sino plural. Respondemos todos, ganamos todos o perdemos todos. Entonces, un equipo de trabajo es un número reducido de personas que intenta alcanzar resultados a través de su tarea. Esa tarea, obviamente, es cualitativamente superior a la que venía realizando de manera individual. El trabajo requiere mezclar experiencia y conocimiento de cada uno de los integrantes. O sea, los integrantes que forman un equipo tienen que ser seleccionados para entrar al equipo en función de sus habilidades y de su experiencia. Y fundamentalmente, entonces, es la habilidad para trabajar juntos. Así de fácil. Trabajo en equipo es la habilidad para trabajar juntos, buscando una visión que sea compartida. Fíjense que en un solo renglón hay un montón de situaciones resueltas. Por un lado, la visión compartida. Todos estamos pensando que trabajamos para buscar y cumplir esa visión. Y fundamentalmente, lo que todos tratamos de desplegar es esa habilidad de trabajar juntos. Los países, las empresas, los equipos deportivos, siempre donde haya un desempeño plural, el trabajo en equipo es una herramienta muy valiosa. Es la energía, como dice acá la diapositiva, o la sinergia, donde decimos que el resultado total es mucho más que la suma de las partes. La sinergia, ustedes lo saben, esta es una condición que la vimos en la teoría de sistemas, y vemos muchos ejemplos de trabajo en equipo donde se observa la sinergia, donde se observa la responsabilidad compartida. Por ejemplo, una orquesta que está ensayando, todos tratan de sacar la mejor interpretación de esa partitura. Un equipo de fútbol que está entrenando, un médico en un quirófano que está operando y el resto de sus colaboradores le ayuda. Un equipo de Fórmula 1, cuando vemos las carreras, ahí nos damos cuenta perfectamente cómo es el trabajo en equipo, cada uno prestando mucha atención, pero sobre todo la gran sincronización. Piensen ustedes cuando, estoy pensando, por ejemplo, que lo he visto muchas veces por televisión, cuando se detiene un auto de Fórmula 1 en boxes, las segundos, las décimas de segundo, que muchas veces cambian un neumático o los 4 neumáticos, y ese trabajo de equipo posiblemente sea la diferencia que le hace falta al piloto para poder ganar la carrera. Y eso depende del equipo. Así que bueno, creo que queda claro. Entonces, vamos a diferenciar que no es lo mismo trabajar en grupo y en equipo. Porque muchas veces se confunde esto. Sí, trabajamos en grupo, sobre todo en las empresas. Sí, trabajamos en grupo, pero no es lo mismo que trabajar en equipo. Veamos la diferencia. En un grupo el compromiso puede ser no tan fuerte como en el de un equipo. Los integrantes del grupo suelen trabajar de manera independiente. Cuentan con un líder fuerte. Aquí la responsabilidad sigue siendo individual. Suele haber estrellas, o sea, gente que se considera más importante. Y inclusive en el grupo hay intereses personales que se ven reflejados. Fíjense qué pasa cuando hablamos de equipo. El concepto de equipo lleva un sentido de misión y responsabilidad compartida.
Los integrantes tienen objetivos comunes. El equipo suele tener relaciones de liderazgo. Hay responsabilidad individual y plural o mutua. No hay estrellas individuales en los equipos, todos supeditan sus intereses en aras del favor del conjunto. Así que fíjense que no es lo mismo cuando ustedes digan, sí, en mi empresa somos un grupo lindo, qué sé yo, una cosa es un grupo, otra cosa es un trabajo en equipo. Y acá están bien plasmadas las diferencias. Bueno, de las ventajas de trabajar en equipo o formar un equipo eficiente, sin ninguna duda. El ejemplo más claro lo tenemos acá en nuestra propia cátedra. Tratamos de trabajar en equipo, tratamos de ayudarnos mutuamente, tratamos de una habilidad sea complementaria con la habilidad del otro integrante, y de esa manera vamos alcanzando este tipo de cosas. Objetivos comunes, capacidad, carácter, idoneidad para tratar una materia o un tema, ganas de hacer cosas permanentemente todos los días, y si es posible distintas y mejores que las del año pasado. Tenemos entre nosotros un gran conocimiento mutuo. Por supuesto, tenemos una confianza en el otro, y esto es fundamental para el equipo. Tenemos también una diferenciación de los roles y funciones, tenemos un tiempo para compartir, tenemos un ejercicio de liderazgo que tratamos de que sea, digamos, compartido desde la base hacia la prioridad y viceversa, y fundamentalmente tenemos una idea del nosotros. Cuando se trabaja en equipo, la palabra nosotros pasa a ser la palabra clave en este caso. Bien, vamos a ir ahora a otro tema, creo que quedó claro el concepto de trabajar en equipo. Vamos a ir a otro tema de los recursos humanos interesante en el proceso de influencia de las organizaciones, que se llama motivación. Este señor, que está citado al finalizar la frase, el señor Abraham Maslow, fue uno de los primeros que del siglo pasado, en la Escuela de Relaciones Humanas, alrededor de 1950 en adelante, empezó a escribir sobre las condiciones por las cuales las personas tenían determinados comportamientos dentro de las empresas o las organizaciones. Y él se puso a estudiar qué es lo que hacía que a la persona lo motivara. O sea, qué es lo que hacía que la persona tuviera esa tensión positiva para poder trabajar mejor. Y lo dijo así: la motivación es el proceso por el cual una necesidad insatisfecha genera energía y dirección hacia cierto objetivo. O sea, cuando yo estoy motivado, siento la energía y el deseo de ir hacia adelante, hacia una dirección que me he propuesto para conseguir un objetivo. Pero fíjense la definición de la fuente de esa energía. ¿Cuál es el origen de esa energía y dirección de la que habla Maslow? Una necesidad insatisfecha. O sea, cuando yo siento una necesidad, vamos a suponer, tengo sed, y pienso en saciarla con un buen vaso de agua fresca, lo que estoy planteando es, me motiva ir hacia la heladera para tomar la botella, servirme y poder saciar mi necesidad de sed. Como decía, en este caso el elemento satisfactor pasa a ser el agua. Pero si yo no sintiera la necesidad, o sea, si yo tuviera la necesidad satisfecha, de acuerdo a la teoría de Maslow, no tendría ninguna necesidad, no tendría ninguna motivación de ir hacia la heladera. Y con esto podemos ejemplificarlo con la necesidad de alimentarme, de beber, de tener seguridad, de vestirme, en fin, vamos a ver que hay un montón de necesidades y no todas las necesidades en el concepto de Maslow son iguales, sino que, digamos, van a impactar y motivar en tanto y en cuanto, como él define, la necesidad esté insatisfecha. Bueno, estamos frente a la pirámide organizacional por todos conocida. Fíjense qué pasa en la base. ¿Qué tipo de necesidades tenemos en la base? Tener un salario, tener condiciones de trabajo. Yo, si quieren, ahí les puedo agregar alimentarse, vestirse,
tener bebidas, o sea, lo básico, las necesidades llamadas fisiológicas. Entonces, ese tipo de necesidades básicas son las que la gente que está en la zona de la pirámide necesita que esté insatisfecho para que pueda motivarlo. Por ejemplo, si yo no tengo buenas condiciones de trabajo y de golpe me ofrecen la posibilidad de mejorar mi condición laboral, evidentemente eso pasa a ser un factor motivador. O si yo tenía un salario muy, muy bajo, entonces posiblemente el aumento del salario en ese caso actúe como un disparador. De la misma manera que el individuo en su casa, si tiene necesidad o hambre porque tiene necesidad de comida, el hecho de tener una necesidad insatisfecha, en este caso hambre, lo motivaría, como decíamos, a ir a la heladera o a cocinarse algo. Fíjense que pasadas, o sea, superadas las necesidades fisiológicas, si ya estuvieran cubiertas, satisfechas todas las necesidades estas que están en la base, ya el individuo no sentiría motivación. ¿Y qué dice Maslow? El individuo pasa o sube un escalón y ahora lo que lo motivaría sería una necesidad que estaba hasta ahora insatisfecha. Por ejemplo, la seguridad en el trabajo. Y es una cosa que nosotros siempre hemos tratado de cuidar, porque la seguridad del trabajo trae tranquilidad para la persona, para su familia, porque de alguna manera el ingreso está garantizado y como consecuencia sus necesidades básicas también. Entonces, pasa a tener una necesidad insatisfecha y eso es lo que hoy lo motiva. Después pueden estar cubiertas estas necesidades de seguridad y Maslow dicen, bueno, a partir de ahí lo va a motivar una necesidad de pertenecer, cubiertas estas lo va a motivar una necesidad de estima, cubiertas estas va a buscar unas supra necesidades insatisfechas como puede ser libertad de expresión, creatividad, innovación, etc. O sea, está claro que cuando una empresa dice, voy a motivar a mi personal festejándole el cumpleaños a todos y cada uno, evidentemente puede ser que esto ocurra y no motive a nadie. ¿Por qué? Porque festejar un cumpleaños puede tener que ver a lo mejor con la autoestima o lo que fuere, pero no tiene que ver con una necesidad fisiológica que está en la base. Entonces, si yo pago un sueldo, el de convenio, o menos que el de convenio, y el individuo no llega a fin de mes, está claro que él, por más que le digan feliz cumpleaños y le regalen una torta y se la lleven a su escritorio, no va a sentir la motivación, porque justamente él tiene necesidades insatisfechas previas en la escala jerárquica de necesidades de Maslow. Entonces eso quiero que quede claro. En fin, podemos avanzar con el concepto de necesidad, podemos inclusive hasta ver alguna otra teoría más, pero básicamente este es el concepto. Tengo una necesidad, esa necesidad me lleva a un estado de insatisfacción, trato de tener una conducta que me satisfaga la necesidad que tengo, busco un objeto satisfactor. Acá quiero que quede claro que el objeto satisfactor es el que va a solucionar la necesidad, pero no es lo mismo la necesidad y el objeto que satisface la necesidad con el deseo. Porque, a ver, vamos a lo básico, volvamos al vaso de agua. Si yo tengo sed, yo sé que un vaso de agua la calma, sin ningún problema. Ahora, si yo digo, no, quiero un vaso de una gaseosa muy conocida, ahí ya estoy en la presencia de un deseo. ¿Por qué? Porque los mercadólogos trabajan sobre el deseo. O sea, yo sé que la necesidad la puede solucionar si es que está insatisfecha con un simple vaso de agua. Ahora, el deseo es buscar un elemento satisfactor a instancia de las empresas para que compren sus productos. Y esto es otra cosa. El marketing trabaja sobre los deseos. Entonces, yo puedo tener múltiples artículos que satisfacen mi necesidad. Los mercadólogos tratan que digan, bueno, sí, pero satisfaga la necesidad con mi objeto satisfactor, o sea,
tome mi gaseosa, o compre mi camisa, o compre mi auto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, necesidades en sentido genérico, conductas que me llevan a satisfacer la necesidad y objetos satisfactorios. Esto lo vamos a ver en la vida diaria, lo vamos a ver en las empresas, pero fíjense qué pasa cuando ese objeto satisfactor no aparece o no es conseguido, y entonces, ¿qué pasa? Se produce un proceso de frustración. Entonces, no puedo alcanzar ese objeto, el individuo hace mentalmente un proceso de desplazamiento y busca en ese caso otro objeto satisfactor que sea de alguna manera sustituto del anterior y trate de satisfacer de alguna manera también su necesidad. Esto se ve mucho, por ejemplo, en el proceso de la venta. Un vendedor viene y me ofrece un montón de cosas y me dice, bueno, ¿cuál es su necesidad? Qué sé yo, trata de indagar. Lo mismo hace el individuo, el posible prospecto o cliente. Digo, bueno, ¿qué es lo que me ofrece? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es la conveniencia? Entonces, la necesidad del vendedor no necesariamente son las necesidades que tiene el cliente y viceversa. El vendedor a lo mejor está tratando de vender un producto caro para ganar una comisión más grande, y a lo mejor el cliente está tratando de comprar un artículo de menor cuantía porque justamente no le alcanza el dinero. Entonces, bueno, las necesidades y las expectativas de uno y de otro no son necesariamente las mismas. Entonces, la tarea, en este caso, más importante, si es que estamos en el proceso de venta, es que el vendedor intente descubrir cuál es la necesidad exacta que tiene el cliente por medio de las preguntas. Y de esa manera se va a ir formando una idea de cuál es la verdadera necesidad del cliente. Por eso cuando un buen vendedor indaga y pierde unos cuantos minutos haciendo preguntas, lo que está intentando es descubrir exactamente cuál es la necesidad para después sí, él poder encontrar dentro de su catálogo ese objeto satisfactor que le permita agradar al cliente y que obviamente se logre el proceso de la compra. Bien, bueno, entonces muchas veces esto que planteaba es lo mismo que está diciendo el gráfico. Hay que ofrecer y hay que insistir hasta indagar como para conocer cuál es realmente la necesidad del cliente. Podemos pensar en esta pregunta: ¿se puede motivar a las personas? La respuesta es sí, sin ninguna duda, pensando en la teoría de Maslow o pensando en alguna otra teoría que voy a explicar ahora, encontrar en cada una de las empresas y en cada uno de los puestos de trabajo, cada colaborador, cada jefe de sector tiene que saber, más allá de la política de recursos humanos de la empresa, qué es lo que motiva a su gente. Tiene que llegar a conocer muy bien cuáles son las necesidades de la gente como para intentar encontrar, como dijimos, ese elemento satisfactor que lo motive. Bien, entonces la motivación es, digamos, la energía y la dirección aplicada a una tarea, cómo logro yo que esa persona vaya en la dirección que yo quiero, y lo puedo hacer entonces de dos maneras: a través de la violencia física, o sea, sin ninguna duda, esto ocurre muchas veces en situaciones de guerra o en el ejército con sistemas de castigos, o los ladrones, o el narcotráfico, o la mafia, cuando alguien te apunta con un revólver sin ninguna duda que vos vas a obedecer. Y la otra fuente de motivación es la psicológica. Cuando alguien, vía coacción o vía seducción y persuasión, te orienta a tener un determinado comportamiento. Y esto es de origen psicológico. Entonces, muchas veces la cuestión psicológica es poner una tarea motivante, ofrecer condiciones distintas a las actuales, y de esa manera la gente va motivándose hacia cumplir la tarea que el jefe, en este caso superior, desea que se haga. Bueno, vamos a ver, como les prometí, otra teoría, ya no Maslow, que ya la vimos y quedó clara. Vamos ahora con Friedrich Herbert. Herbert, de acuerdo a la literatura, van a ver que diferenció el concepto de la motivación por lo menos en el análisis de la empresa, de lo que hacía Maslow. Y él dijo, mire, para la motivación tenemos que distinguir entre dos factores. Por un lado, el factor higiénico, y por el otro lado, los verdaderos factores motivadores.
Pero volviendo a los higiénicos, él decía, por ejemplo, las normas, los procedimientos, la manera en que se supervise o revise el trabajo, las condiciones laborales, el mismo sueldo o salario, la vida personal de la persona, en este caso fuera y dentro de la empresa, el rango, la posición, el nivel o el estatus que tenga dentro de la organización, cómo es la relación entre el supervisor y ellos y los compañeros mismos, y la estabilidad laboral, por ejemplo. ¿Qué decía Herbert? Dice, bueno, todos estos factores, él los llamaba higiénicos, porque dice, bueno, son básicos prácticamente, pero la virtud de estos factores es que, aunque estén presentes, no necesariamente van a motivar. Todo lo contrario, por ahí van a motivar en el caso en que lo que brille es su ausencia. ¿Para qué? Para diferenciarlo de los verdaderos factores motivadores. Si por un lado lo que para Herbert realmente motiva, si está presente, es un reconocimiento, la oportunidad de hacer cosas juntas, el interés que despierta el mismo trabajo, la posibilidad de ascender, la libertad para poder decidir, el aprecio, el respeto, la independencia. Fíjense, un montón de cosas que son bien distintas a los factores higiénicos. Y sin embargo, Herbert dice, estas sí, estas son motivadores. Entonces, para que quede claro, la teoría de Herbert dice, higiénicos por un lado, factores motivadores por el otro. ¿Qué pasa con los higiénicos? Cuando no están presentes, afectan realmente el compromiso de la gente. Y sí, es cierto, si yo tengo un salario considerado factor higiénico y el salario es escaso o gano poco, no lo voy a reconocer de manera pública, pero en confianza yo diría, sí, va a afectar mi compromiso. ¿Por qué? Porque si a mí el salario no me permite llegar a fin de mes, no voy a estar tan comprometido con la empresa como si ese salario fuera realmente, digamos, bueno. En cambio, el factor motivador es distinto. Cuando está presente, ahí sí, en ese caso, considero que me refuerza el compromiso con la empresa. Tener un trabajo, esto tiene mucho que ver con ustedes, por ejemplo, la generación de los millennials. Ustedes no les importa tanto la estabilidad, no les importa tanto los factores higiénicos, están muy motivados por el trabajo en sí, el respeto, la posibilidad de progresar, una carrera profesional, eso sí que son factores motivadores, y en ese caso coincidimos con Herbert. Bien, entonces Herbert decía, si tenemos factores higiénicos, la consecuencia va a ser una empresa con controles, con procedimientos, con descripciones rígidas y estáticas. La conducta en ese caso, si solamente vemos factores higiénicos, va a ser, bueno, la sumisión, la obediencia, controles, direcciones, cuestiones burocráticas dentro de la empresa. No hay otro factor motivante. Yo estoy pensando mucho cuando miro esto, estoy pensando en el sector público, por ejemplo, concretamente. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener un sistema emergente donde por ahí no tengo, dije sector público, pero tampoco quiero generalizar, o sea, a lo mejor hay partes del sistema público que funciona con otros factores motivadores que no son los higiénicos, pero a grandes rasgos, esto de los factores higiénicos se ve mucho en el sector público. ¿Qué va a arrojar esto? Un resentimiento, una frustración, una agresividad, una apatía, una mediocridad, y esto no es bueno para nada si es que un jefe busca que esté movilizada la energía interna de la gente. Ahora, fíjense por el otro lado, si yo encuentro factores motivadores de la teoría de Herbert, ¿qué va a pasar? Voy a tener oportunidades de ascender, relacionarme con las metas, crecer con mi responsabilidad. ¿Qué va a haber? Más respeto, más aprecio, más independencia. Entonces, ¿qué puedo esperar de una empresa o de una organización cuando realmente encuentra factores motivadores? Como decíamos hoy al principio, trabajar en equipo, lograr objetivos grupales, sentirme integrado. De esa manera, ¿qué consigo? Lo contrario a lo que conseguía con los factores higiénicos. Que la gente colabore, que la gente trate de autocontrolarse, de tener una propia guía de dirección, que sea creativa, que tenga espíritu crítico y demás. Entonces, de esa manera, ¿qué va a surgir? Va a surgir equipos de trabajo eficientes, excelente integración hombre-organización o ser humano-organización, una valía personal, un reconocimiento de la gente a nivel individual y grupal, y eso redunda en definitiva en una adecuada y una efectiva
movilización de esa energía interna de mis colaboradores. Entonces, con este rápido y sintético análisis, les voy dando herramientas como para que se den cuenta que si en una empresa voy solo por cubrir los factores higiénicos, me va a faltar mucho o algo de los factores motivadores para alcanzar en ese caso que la gente esté movilizada. Bien, este podría ser un análisis mucho más complejo, donde mezclo un poco a Herbert con Maslow, pero en definitiva, cualquiera de las dos teorías, en definitiva, me explica más o menos. Bien, vamos entonces a hacer un resumen de lo que es la motivación. En este caso, la gente trabaja mejor, el beneficio es que se siente entusiasmada, hay colaboración. Todo lo planteaba el mismo Herbert, después de explicar su teoría, decía, si quiere gente motivada para hacer un buen trabajo, dele un buen trabajo por hacer. La gente eso lo aprecia mucho. La mayoría de la gente que tiene oportunidad de trabajar en algo que considera importante, estará profundamente comprometida. Se trata del contenido y no meramente del contexto del trabajo, decía. Bueno, entonces las opciones están muy claras. Tenemos que entusiasmar dándoles trabajos motivadores, dándoles libertad para que los colaboradores se sientan motivados y de esa manera comprometidos. Y fundamentalmente recordar que las personas reaccionan y se adaptan siempre y cuando las condiciones le ayuden para que así sea. Las personas hacen las cosas por sus propias razones y motivos y no por las razones y motivos de los demás, a no ser que las razones y motivos de los demás aparezcan como valiosas para ellos. Entonces, si uno es colaborador, sabe cómo comportarse. Si es jefe, tiene que saber qué es valioso para el empleado. Bueno, algunas recomendaciones que las dejo para que después ustedes las lean tranquilas. Y quiero pasar a otro tema del área de recursos humanos de esta unidad, la unidad 8, que se llama proceso de influencia, y quiero hablar del conflicto. Es muy normal hablar o escuchar la palabra conflicto. El conflicto es cuando dos o más personas o grupos entran en colisión de sus intereses y en definitiva hace que esto bloquee de alguna manera la posibilidad de alcanzar resultados mejores. ¿Es bueno o es malo el conflicto? En realidad, esta pregunta, la respuesta es que no es ni bueno ni malo. Algunos autores hablan de que el conflicto está presente, siempre va a existir la posibilidad de conflicto, o sea, yo no puedo eludir, no puedo decir, bueno, en mi empresa va a haber cero conflicto, porque esto es imposible. Y algunos autores dicen que hasta cierta tensión, hasta cierto grado de conflictividad, es bueno que ocurra. Porque de alguna manera, con pequeños conflictos la gente a veces se va motivando, se va, digamos, entusiasmando. Pero vamos de a poco. ¿Por qué la gente, o los empleados, o los colaboradores, o los jefes entran en conflicto? Bueno, a veces las metas son incompatibles, a veces uno interpreta una cosa y otro otra, a veces las expectativas que tiene una persona de la otra se siente frustrada y eso origina un conflicto. Entonces, ¿cuáles eran los enfoques hasta ahora? La teoría tradicional decía el conflicto es malo, la Escuela de Relaciones Humanas dijo, bueno, en realidad el conflicto es inevitable, y después ya vino un enfoque más interaccionista y dijo, bueno, mire, la creencia de que el conflicto no es solamente una fuerza positiva, es un grupo, sino que es absolutamente necesaria para que un grupo se desempeñe con eficacia. Y a veces este último enfoque yo lo veo cuando alguien dice, bueno, mirá, lo hiciste muy bien, pero tardaste un poco más que lo que hizo fulano, y entonces de alguna manera sembrar esa pequeña rivalidad interna, o mirá, él me trajo una idea, me hubiera encantado que la idea hubiera surgido de vos, o vos hubieras traído otra idea, o te vi silencioso en la reunión y no te vi con aportes nuevos, quiero saber qué te está pasando. O sea, ese tipo de, no digo de rivalidad, simplemente de agitar un poco los caracteres de las personas, a eso se trata cuando decimos, bueno, cierto grado de conflicto de alguna manera es sano, porque genera competencia, y si se genera competencia, siempre sana obviamente, se genera la posibilidad de un plus o una mejora.
El conflicto entonces puede ser funcional y disfuncional. Es funcional cuando sirve a los objetivos de la empresa y es disfuncional cuando al contrario obstaculiza el desempeño del grupo, del equipo y de la empresa. Vamos a ver entonces cuáles son las etapas que las podemos analizar para poder entender mejor el conflicto. De la etapa 1 a la etapa 5. ¿Cómo nace el conflicto? Bueno, nace cuando dos partes están en contraposición, son incompatibles. ¿Por qué se originó? Bueno, por problemas de comunicación, por problemas de estructura, por cuestiones personales, por lo que haya sido. Después viene la etapa 2, donde se puede diferenciar entre el conflicto sentido y el conflicto percibido. Hay alguien que se siente herido en sus intereses, el sentido, y hay alguien que percibe que están, en ese caso, atentando contra sus intereses. Y allí se produce, digamos, la sensación o el conocimiento de que estamos en conflicto. Pues ya vamos a la etapa 3. Ahí sí, vemos que necesitamos manejarlo al conflicto de alguna manera, hay que tratarlo. Y ahí podemos tener actitudes de complacencia, olvidarnos o evadir el conflicto, tratar de arreglar, tratar de colaborar, tratar de competir. Ahora lo vamos a ver. Después viene la etapa 4, donde el conflicto se hace abierto, una parte toma un camino, la otra parte reacciona, y ahí de alguna manera, al haber una resolución del conflicto, entramos en la etapa 5, donde decimos que esto, bueno, la solución o el tratamiento final que le dimos sirvió para mejorar el desempeño del grupo o, al contrario, sirvió justamente para tener un menor desempeño. Y muchas veces hay que volver a recorrer la etapa para encontrar una solución mejor. Bien, entonces, el conflicto latente es aquel que es un conflicto que por ahora es potencial, porque hubo un cambio, por ejemplo, en la estrategia o en la estructura. Entonces la gente por ahí siente, o piensa, o comenta por debajo en los pasillos de que eso puede llegar a traer un conflicto. Después está el conflicto percibido, es decir, cuando la gente ya ahora toma conciencia, no le cabe ninguna duda de que hay un conflicto. Después está el conflicto sentido, cuando alguien personaliza el conflicto, es decir, fulano es el que está en contra mío. Después viene el conflicto manifiesto, es decir, cuando la gente ya se expresa, trabaja reglamento, ya está la huelga encima, etc. Eso ya es un conflicto bien manifiesto. Los conflictos salariales se ve muy bien. A veces, por ejemplo, un intento de evitar este conflicto manifiesto, y cuando ya el Ministerio de Trabajo llaman, por ejemplo, a una audiencia o lo que fuere, intentando resolverlo. Bueno, las consecuencias del conflicto a veces puede ser que terminemos con un mal clima laboral o un buen clima laboral, y por eso es fundamental tratar de resolverlo. Bueno, acá les dejo una literatura un poco más amplia de cada una de esas etapas. Los motivos o las fuentes de conflicto, porque los recursos son compartidos y son escasos, porque las tareas a veces se duplican y entonces la gente se da cuenta que estamos haciendo lo mismo, entonces no le gusta, porque hay mucha diferenciación de trabajo, entonces la gente interpreta de que los del área de finanzas están en contra de los del área de ventas, porque no le dejan manejar facilidades de crédito, o por lo que fuere, diferenciaciones en la estructura. Y así puede haber muchas fuentes de conflicto. Yo menciono 3 y puede haber 10, 15 más. Bueno, los tipos de conflictos. Pueden ser individuales, pueden ser colectivos. El conflicto entonces va a ser positivo o negativo, depende cómo sea la habilidad de quien sea el administrador y cómo lo pueda manejar. Lo que sí hay que actuar rápido para que los conflictos no se salgan de madre, como se dice, o sea, que no se les vaya de las manos. Todos los administradores, todos los jefes, todos los encargados del sector tienen que estar muy atentos a lo que yo llamo las manifestaciones, no las manifestaciones, sino los rumores, o sea, cuando el conflicto todavía está en una etapa latente, porque siempre ahí todavía es más fácil manejarlo o tratar de resolverlo. No hay que dejar que el conflicto llegue a la etapa manifiesta, porque evidentemente por ahí, no digo que no tenga solución, pero posiblemente sea un poquito tarde y se dificulte la solución. Bueno,
Vamos a ver entonces cómo podemos manejar los conflictos, a veces usando la autoridad, a veces tratando de imponerse, a veces tratando de mediar, tratando de controlar, de negociar de alguna manera. Estas son las posturas en las cuales, digamos, podríamos, no digo elegir, porque cada conflicto, digamos, podría tener una mejor forma de tratamiento, pero básicamente, digamos, los supervisores o los jefes toman alguna de estas actitudes. Si tienen una gran cuota de poder y si además las circunstancias de urgencia y demás lo requieren, bueno, no tienen más remedio que imponerse, buscar la imposición para solucionar el conflicto. Por el contrario, puede ir hacia actitudes de compromiso, si es que quiere tratar de consensuar y lograr más consensos, puede buscar una actitud colaborativa de sus colaboradores, puede ser evasivo si ve que el conflicto es menor, no hace los efectos del mes ni de los resultados, entonces puede directamente no hacer caso al conflicto y dejar que se arregle solo, o puede tener una actitud de acomodación, es decir, bueno, de alguna manera esto va a pasar, lo miro, pero veo de qué manera lo puedo arreglar o lo trato de alinear con los objetivos de la empresa. Entonces, aquí les dejo la posibilidad de tratar el conflicto con evasión, con acomodación, con imposición, con compromiso o con colaboración, que son prácticamente las formas que los autores, ustedes lo van a ver en Robbins o en Kuhns o en cualquiera de los libros recomendados, van a ver el tratamiento de esto en extenso. Bueno, básicamente quería dejarles estas diapositivas para comentar, para trabajar en grupo, y seguramente va a haber una parte 2 de la unidad 8, así que por ahora los dejo y será hasta la próxima.